la más cordial bienvenida a cada hermano, cada hermana que está ya con nosotros. Le damos la bienvenida porque iniciamos entonces con la lectura y una explicación de los capítulos del año bíblico. Nuestra alma necesita el ingerir diariamente de su palabra. Jesucristo lo recordó, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y pues necesitamos esa vida que nos genera el conocer su voluntad y apegarnos a su divino plan. Vamos a colocarnos el cinturón para emprender nuestro viaje por las últimas 3 páginas del libro de las Crónicas y ya cerraríamos entonces con el 9º libro de lo que se conoce como los libros históricos. Escuchemos el capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la diestra ni a la siniestra. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos, bosques, esculturas e imágenes de fundición. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas encima. Despedazó también los bosques, y las esculturas y estatuas de fundición, y desmenuzólas, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que las habían sacrificado. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, hasta en Neftalí, con sus lugares asolados alrededor. Y como hubo derribado los altares y los bosques, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvióse a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios, los cuales vinieron a Hilcías, gran sacerdote, y dieron el dinero que había sido metido en la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todas las reliquias de Israel, y de todo Judá y Benjamín, habiéndose pues vuelto a Jerusalén, y entregáronlo en mano de los que hacían la obra, que eran sobrestantes en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los oficiales y albañiles para que comprasen piedra de cantería y madera para las trabazones y para entabladura de las casas, las cuales había destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus gobernadores Jaab y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesullán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los ganapanes, y eran sobrestantes de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido metido en la casa de Jehová, Hilcías el sacerdote halló el libro de la ley de Jehová dada por mano de Moisés. Y dando cuenta a Hilcías, dijo a Safán escriba: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey, y contóle el negocio, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue dado a cargo. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los comisionados y en mano de los que hacen la obra. A más de esto, declaró Safán escriba al rey, diciendo:
El sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y mandó a Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Mica, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Andad y consultad a Jehová de mí, y de las reliquias de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es el furor de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Sayún, hijo de Tikvat, hijo de Asra, guarda de las vestimentas, la cual moraba en Jerusalén en la casa de la doctrina, y dijéronle las palabras dichas. Y ella respondió: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: Decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han sacrificado a dioses ajenos, provocándome a ir en todas las obras de sus manos. Por tanto mi furor destilará sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tus sepulcros en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y juntó todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, y los levitas, y todo el pueblo desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo alianza delante de Jehová de caminar en pos de Jehová, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, de todo su corazón y de toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de todas las tierras de los hijos de Israel, e hizo a todos los que se hallaron en Israel que sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Bueno, tenemos entonces un avivamiento. Para ser específicos, el último avivamiento que se presenta en el reinado del sur, pues Josías pasaría a ser el último rey que camina en pos de Jehová su Dios. Y es curioso porque, como habíamos leído en el libro de Segunda de Reyes, que aparece esta historia, de hecho, igual que Reyes, el cronista le dedica 2 capítulos a bosquejar el importante reinado de Josías, quien fuese el 16º rey de Judá. Y es notorio describir lo que él hizo, porque recordemos que cuando Jeroboam es nombrado por Jehová para gobernar el lugar del norte, es decir, las 10 tribus que estaban ubicadas al norte, Jeroboam no escuchó
la palabra de Jehová por boca del profeta Ahías. Cuántas promesas hermosas le pronunció Jehová para que él fuese bendecido, prosperado, lleno de muchos triunfos. Cuántas promesas bellas le hizo. Sin embargo, él dio la espalda a todo esto y entrega al país a la idolatría al edificar, al tallar estos dos becerros que se colocaron en puntos estratégicos, uno en Betel, otro en Dan, e instó a todo Israel a que adorase esas imágenes de fundición, precisamente en las fechas donde debían aparecer todos los moradores de Israel en Jerusalén para ofrecer a Dios sacrificio. ¿Y qué sucede? Sucede algo tremendo. Aparece aquel varón de Dios, no se conoce el nombre, pero profetiza a Jeroboam que de la simiente de David nacerá un rey que se llamará Josías y que él limpiaría de la idolatría que él estaba allí en Israel sembrando. Y esto, para que esto sucediera, pasaron aproximadamente unos 300 años y nace Josías tal cual el Señor lo había manifestado a su pueblo por boca de este profeta. Entonces, lo particular de este rey es que fue anunciado con anticipación. Y esto nos debe hacer a nosotros confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Aparece el varón de Dios, presenta el plan divino al expresar que nacería un monarca cuyo nombre sería Josías y que tendría una labor sumamente importante al limpiar Judá e Israel de la idolatría. Entonces, este rey tiene eso en particular. Josías entra a gobernar cuando solo contaba con 8 años de edad. A esa edad es ungido como rey. Casi a la misma edad que Joás. Joás entra a reinar cuando tenía 7 años y fue educado, fue guiado por el sacerdote Joiada, y aquí también hay muchas cosas paralelas, porque entre Josías y Joás hay cosas que se asemejan mucho. ¿De qué manera? Bueno, Joás fue instruido por el sacerdote Joiada, Josías por el sacerdote Hilcías, hubo un gran avivamiento, se reparó la casa de Jehová, se instruyó para la adoración, para hacerle a Dios y a rendirle alabanza, gloria, obediencia, y hay muchas similitudes, con la diferencia que Joás, una vez que muere el sacerdote, se entrega al pecado y hace mucha maldad, pero en Josías no ocurre esto. Entonces sí hay bastantes cosas que se pueden relacionar entre Joás y Josías. Pero aquí lo más lindo es saber que este niño, a pesar de que su padre fue malvado, miren, nada más y nada menos que su padre siguió por los caminos del impío Manasés. Amón, que fue su padre, fue muy malo. Y Manasés, imagínense, el que más años gobernó, pero el que peor de todos los reyes de Judá se portó. Entonces podemos hacer un equivalente. El rey más perverso de Judá fue Manasés y el rey más perverso de Israel, Acaz. Entonces imagínense esto. Pero hay algo analizando esto y meditando en todas las cosas de Dios. Fíjense que el más impío de Israel fue Acaz, sin duda alguna. Imagínense cuántos profetas de Jehová murieron en manos de este rey, pues él estuvo casado con la malvada Jezabel y cuántas cosas terribles hicieron. Jezabel hizo para que mataran a este hombre que tenía la viña, a Nabot. Y cuánta cosa, ¿verdad? Sin embargo, Jehová le envía a través de la boca de Elías que él sería duramente castigado y le da una sentencia terrible. Pero Acab se arrodilla, se humilla y eleva a Dios una oración que llegó a los oídos de Jehová.
Y Jehová le da el mensaje al profeta Elías, bueno, no has visto cómo se ha humillado Acab, cómo se vistió de saco y cilicio, cómo él está arrepentido, humillado de eso. No voy a traer ese castigo que le dije en los días de él. Miren esto, ¿no? Y sucede con el malvado o el impío Manasés muy parecido, porque tan malo fue Manasés, pero él se humilló a Jehová. Manasés se humilló porque fue llevado, fue transportado, fue humillado, fue llevado como un prisionero, y al estar en esa condición él reconoció a Jehová como el Dios de Israel. Y Acab se humilló al escuchar la profecía, la sentencia de Jehová por boca de Elías. Miren las dos cosas, pero se humillaron. Y ellos alcanzaron de Dios algo maravilloso. Y de verdad que esto es tremendo. Vuelvo y les digo, la misericordia de Dios es inescrutable. No hay. Lo único que nos da una pequeña pizca de lo que es el Señor en su amor y en su perdón y en su misericordia es lo que expresa David en el Salmo 51. Un corazón contrito y humillado no rechazas tú. La clave para alcanzar la misericordia del Señor es el corazón contrito y humillado. Y eso, a ese punto llegó el impío Manasés y el terrible Acab. Uno el peor del norte y este peor del sur. ¿Por qué les hago esta acotación? Bueno, porque este niño que entra a gobernar, nieto del impío Manasés y de su padre que fue malvado, esas cosas no estorbaron en su comunión con Dios. Él entra a gobernar y buscó a Dios desde su niñez. Eso fue en él una necesidad, y él pone en su vida para aquello por lo cual el Señor lo prometió 300 años antes de su nacimiento. Maravilloso. De verdad que estudiar de este rey es maravilloso y nos demuestra que el Señor es fiel, cumple a cabalidad cada promesa. Cumplió. ¿Cuántos años transcurrieron que se prometió el nacimiento del Mesías? Y llegó, nació, vivió entre los hombres, murió y cumplió aquello para lo cual el Señor lo había enviado. Ahora está la promesa, la más importante, su segundo regreso. Pero esta vez no regresará como un niño que sus padres tuvieron que llevarlo a Egipto para poderlo proteger de la amenaza que corrían ellos por mano de Herodes. Esta vez vendrá como lo que es, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque las palabras de Jehová tienen cumplimiento. Entonces, en eso debemos meditar muchísimo. Nosotros, como oyentes de la palabra de Dios, tenemos que entender que todo lo que el Señor nos ha comunicado a través de la boca de los profetas tiene cumplimiento, ha tenido cumplimiento y tendrá cumplimiento. Entonces, esto es muy importante traerlo a la memoria. Josías entra a reinar y nos revela el cronista lo que también nos detalla el libro de los Reyes, que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Comenzó a reinar a la corta edad de 8 años, siendo un niño, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años él comienza a limpiar a Judá y a Jerusalén, a quitar todos los lugares altos, las imágenes de la diosa Acera, cada escultura, cada imagen fundida, derribar altares de los Baales, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de Acera, las esculturas, las estatuas de fundición y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. De esta manera, él entonces estaba haciendo que
todos estos lugares fueran inadecuados para presentar adoración. E incluso quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Y también destruyó esa serpiente que había hecho Moisés en el desierto para evitar que aquellos que fuesen mordidos por las serpientes ardientes murieran al instante. Todo esto le ofrecían sacrificio, todo esto era símbolo de adoración, de cosas que eran abominación, que siguen siendo abominación para Dios aún en nuestros días. Fíjense que él limpió todo lo que fue su lugar de reinado, Jerusalén y todo Judá. Sin embargo, nos revela también su palabra que él no solamente se preocupó por limpiar Judá y Jerusalén, sino también las ciudades de Manasés, de Efraín, de Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor, cumpliéndose así lo que el Señor envió a decir a su pueblo por boca del varón de Dios, del profeta que no tenía nombre, pero se conoce en la Biblia como el profeta desobediente. Cuando él derribó todos estos altares, las imágenes, quebró, desmenuzó, destruyó los ídolos por la tierra de Israel, entonces él vuelve a su lugar de gobierno como era Jerusalén. Fíjense cómo Dios cumple a cabalidad lo que promete. Este niño con tan poca edad emprende entonces el plan para lo cual el Señor lo había prometido. Y acontece algo sumamente importante y nosotros decimos, bueno, pero resulta que, recordemos que fueron 55 años que Manasés gobernó, 2 años Amón, y fueron años de mucha oscuridad para Judá. Y aparece algo sumamente valioso para el pueblo de Dios, que es que después, a los 18 años del reinado de Josías, después de haber limpiado él la tierra y la casa, él envió a Safán, el hijo de Azalía, gobernador de la ciudad, que reparasen la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Y ellos fueron a reparar la casa de Jehová y se encuentran, pues, que ellos traen el dinero para reparar la casa, y los levitas que guardaban la puerta fueron entonces traídos de los distintos lugares, porque los levitas habían sido, en pocas palabras, esparcidos. Prácticamente los había corrido estos reyes que habían sido malos. Y ellos llegan de las distintas tribus, llegan como un remanente allí a resguardarse en Jerusalén. Y nos dice que repararon todo, hacían trabajos para reparar y restaurar el templo de Jehová. Asimismo, pues fueron contratados carpinteros y canteros para que ellos comprasen las piedras y la madera para ellos arreglar los edificios que habían sido destruidos precisamente por los reyes de Judá. Todo esto que había traído desolación al pueblo. Estos hombres procedían con fidelidad en la obra, así como lo revela también cuando estuvo gobernando Joás. Estos hombres que fueron encargados de hacer esta obra lo hacían con entera fidelidad, a tal punto que se les entregaba el dinero y no se les pedía cuenta de nada de eso. Cuando ellos sacaban el dinero y lo traían, pues el sacerdote Hilcías, en ese trabajo que estaban ejerciendo, porque fue muy arduo, el templo estaba sumamente deteriorado. Y en esos trabajos que se estaban realizando allí, el sacerdote Hilcías halla el libro de la ley. Y en esto que se halla en la casa de Jehová, se le entrega a Safán, quien fuese escriba, para leerlo. Y Safán lo lee al rey, y él le contó el asunto. Mira, hemos cumplido todo lo que se nos ha sido encomendado. Hemos reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo hemos entregado en manos de aquellos que están haciendo la obra.
Y aparte de todo esto, le dice el escriba Safán, mira, el sacerdote Hilcías me dio un libro y él ese libro lo lee delante del rey. Y ustedes dirán, ¿pero cuál libro fue? Bueno, estamos seguros que fue el libro de Deuteronomio, el libro de la ley. Y allí entonces, cuando el rey escucha por boca de el escriba la palabra de la ley, inmediatamente rasga sus vestidos y comisiona al sacerdote Hilcías y a Hicam, el hijo de Asafán, y a Abdón, el hijo de Micaías, y al mismo Safán, siervos del rey, que buscasen cómo consultar a Jehová por él y por su remanente, por el remanente de personas que estaban de Israel y todo Judá, que le contase, que le preguntare acerca de las palabras que ese libro estaba manifestado, porque todo lo que leyó el escriba, él estaba consciente que era muy grande la ira de Jehová, la cual ha caído sobre el pueblo de Dios, por cuanto nuestros padres han dejado la palabra de Jehová. Y él creyó. ¿Por qué hubo tanto impacto en la lectura de este libro en el corazón de Josías? Porque él inmediatamente supo la situación en que estaba su país, su pueblo, y cómo estaba Jehová, porque en la palabra de Dios nos revela con detalle qué sería lo que pasaría con el pueblo cuando obedecería y cuando dejaría de obedecer a Dios. Él se preocupa por esta situación de su pueblo e inmediatamente manda a buscar aquella persona que diese cuenta de cómo está el pueblo ante Dios. Y entonces llega aquí, entra en acción una profetisa, mujer de Sayún, que esta mujer, su esposo era guarda de las vestiduras y ella moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras del rey. Y uno dice, bueno, ¿cómo pudo vivir esta mujer en medio de un país totalmente lleno de idolatría? Claro que sí, ¿cuántos siervos de Dios no murieron en manos del malvado Manasés? Pero esta mujer aquí aparece en escena y ella le responde a aquellos a quien el rey Josías envió a buscar noticia. Y ella le responde de una manera tan hermosa cuando les expresa, díganle al varón que los ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. No fue que ella dijo, espérenme, voy a consultar a Jehová a ver qué me dice. Eso fue algo, ya el Señor la había preparado a ella, quizás ya le había comentado, mira, esto está así, así, van a venir a consultarte y este es mi veredicto. Inmediatamente llega el sacerdote Hilcías y llegan estos hombres a buscar respuesta de Jehová. Ella emite el mensaje y le dice, Jehová, el Dios de Israel, les ha dicho así, yo voy a traer mal sobre este lugar y sobre todos los moradores, todas esas maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. ¿Y dónde están escritas esas maldiciones? Recordemos, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28. Por eso estamos seguros que el libro que se leyó, que él escuchó, era Deuteronomio. Por cuanto me han dejado y me han ofrecido sacrificio a dioses ajenos y me han provocado a ira con cuanta obra que han hecho con sus manos, mi ira la derramaré sobre este lugar y no se apagará. Qué palabras tan fuertes y severas, ¿verdad? Sin embargo, allí viene la mano poderosa de Dios y el amor inescrutable del Señor cuando le manda decir a Josías, pero el rey de Judá, que los ha enviado a consultar a Jehová, le van a decir así, Jehová, el Dios de Israel, te ha dicho así, cuando tú oíste la palabra del libro, tu corazón se enterneció, se conmovió cuando entendiste cómo está el pueblo. Y al oír esas palabras, te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová.
Qué manera tan linda. De verdad que el Señor no se le escapa ningún detalle. Hermano, el Señor está en todo lugar. Y el Señor, al ver, al palpar, al conocer cómo estaba este rey, qué impacto cuando el escriba lee la ley de Jehová y este hombre en su juventud se enternece, llora, ora a Dios, rasga sus vestidos. Fue un efecto inmediato lo que provocó el oír esa palabra santa en sus oídos. Y le hace una promesa hermosa: tú lloraste en mi presencia, yo te he oído, y yo te voy a recoger con tus padres, y vas a ser recogido en sepulcro en paz. Tus ojos no van a ver todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de Judá. Y ellos le contaron cada palabra al rey Josías. ¿Y cumplió el Señor con su promesa? Sí, efectivamente. Cuánto bien nos hace confiar en la palabra de Dios. Una vez que el rey conoce la condición del país, él inmediatamente se preocupa por restaurar la adoración verdadera al pueblo. Insta a reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y sube el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con los sacerdotes, los levitas, desde el más grande hasta el más pequeñito, y les leyó la palabra a los oídos de ellos. Es decir, todo el pueblo fue reunido por orden del rey para que leyesen, para que el escriba leyese la ley de Jehová y ellos escuchasen qué condición tenían ellos. ¿Y saben por qué él hizo eso? Porque tenía un gran compromiso con el alma de su pueblo. Y si hubiese el pueblo tenido ese mismo impacto que tuvo Josías cuando escuchó la voz de Jehová a través de sus leyes, el rumbo de Judá hubiese sido diferente. Pero triste y lamentablemente, aunque el pueblo se le dio a conocer la situación en la que estaba envuelta, Judá no tuvo el mismo efecto que tuvo en el corazón del rey Josías, lamentablemente. Triste y lamentablemente es así. El rey se pone en pie e hizo delante de Jehová un pacto para caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Allí radica la gran bendición, hacerlo de todo corazón, poner por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Y él hizo, fíjense, miren que es que no tuvo el mismo impacto que tuvo el corazón de Josías cuando escuchó por boca del escriba la lectura de los mandamientos de Dios. No tuvo. ¿Y cómo lo podemos confirmar? Porque el rey hizo que se obligaran a ellos, a todos los de Jerusalén y de Benjamín, que hicieran ese pacto. Cuando el rey hace esto, es que el pueblo no se había convertido de corazón, los obligó. No tuvieron realmente en consideración la situación en que estaba el pueblo. ¿Qué sucede entonces? Que Josías obliga a que el pueblo siga la ley de Jehová y quite todas las abominaciones que estaban y se apartaran de cuanta inmundicia en el tiempo en que ellos cometían pecado. Pero vuelvo y les digo, no sucedió el mismo efecto que el corazón de Josías. El pueblo estaba deteriorado por mucha santidad que tenía el rey, por mucha necesidad que el rey procuró que ellos enderezaran su corazón y miraran solamente a Dios. No lo logró. El pueblo estaba muy deteriorado. Siempre ha habido un pequeño remanente, de eso estamos completamente seguros. Segunda de Crónicas, capítulo 35. Y Josías hizo Pascua a Jehová en Jerusalén,
Y sacrificaron la Pascua a los 14 del mes primero, y puso a los sacerdotes en sus empleos, y confirmólos en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel, y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca del santuario en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora serviréis a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Apercibió, según las familias de vuestros padres, por vuestras órdenes, conforme a la prescripción de David, rey de Israel, y de Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la división de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, apercibid a vuestros hermanos, para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por mano de Moisés. Y ofreció el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000, y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. También sus príncipes ofrecieron con liberalidad al pueblo, y a los sacerdotes y levitas, Hilcías, Zacarías y Jehiel, príncipes de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para hacer la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo Conanías y Semeías y Natanael, sus hermanos, y Asabías, Jehiel, Josabat y príncipes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Aprestado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas en sus órdenes, conforme al mandamiento del rey. Y sacrificaron la Pascua, y esparcían los sacerdotes la sangre tomada de mano de los levitas, y los levitas desollaban. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos por las familias de los del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes. Y asaron la Pascua al fuego según la costumbre, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y calderas, y repartieron lo prestamente a todo el pueblo. Y después aderezaron para sí y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de los cebos. Por tanto, los levitas aderezaron para sí y para los sacerdotes hijos de Aarón. Asimismo, los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán, y de Jedutún vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era menester que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas aparejaban para ellos. Así fue aprestado todo el servicio de Jehová en aquel día para hacer la Pascua, y sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que se hallaron allí hicieron la Pascua en aquel tiempo, y la solemnidad de los panes sin levadura por 7 días. Nunca tal Pascua fue hecha en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel hizo Pascua tal como la hizo el rey Josías, y los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber Josías preparado la casa, Necao, rey de Egipto, subió a hacer guerra en Carquemis, junto a Éufrates. Y salió Josías contra él, y él le envió embajadores, diciendo: ¿Qué tenemos yo y tú, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios dijo que se me apresurase: déjate de meter con Dios, que es conmigo, no te destruya. Mas Josías no volvió su rostro de él, antes disfrazóse para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle la batalla en el campo de Megido. Y los archeros tiraron al rey Josías flechas,
Y dijo el rey a sus siervos: Quitadme de aquí, porque estoy herido gravemente. Entonces sus siervos se lo quitaron de aquel carro, y pusiéronle en otro segundo carro que tenía, y lleváronle a Jerusalén, y murió, y sepultáronle en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hizo duelo por Josías. Y endechó Jeremías por Josías, y todos los cantores y cantoras recitan sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las dieron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en las lamentaciones. Lo demás de los hechos de Josías y sus piadosas obras, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos, primeros y postreros. He aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. La importancia del reinado de Josías fue notorio, porque fue como el testimonio de Dios en tener a este rey, a este monarca que instó a que el pueblo se volviera a Jehová con todo su corazón. De hecho, el profeta Jeremías estaba ya ministrando en épocas del rey Josías, pero el pueblo no cambió su corazón. El pueblo estaba totalmente corrompido. Por eso podemos decir que por mucho esfuerzo de este hombre instar a los sacerdotes, por mucho esfuerzo que él invirtió, el pueblo no buscó a Dios con un genuino corazón. Triste y lamentable, pero así de podrido estaba el pueblo, en su mayoría. No estamos diciendo que el 100%, porque vuelvo y digo, siempre ha habido un pequeño remanente que, como lo expresa en el Apocalipsis a una de las iglesias, que no han manchado sus vestiduras, un poquito, no todos, ahí hay un pequeñito grupo que no ha manchado sus vestiduras, se han mantenido en santidad. Y en este capítulo, pues, nos detalla lo que también nos narra Segunda de Reyes capítulo 22, pues aquí en este capítulo se celebra la Pascua tratando de hacer llegar al pueblo a ese punto de obediencia y adoración genuina que dejara la oportunidad de que el Señor no castigase al pueblo. Es decir, que esta sentencia que se daba a conocer en la palabra de Dios no tuviese cumplimiento. Todas estas acciones las desarrolló Josías en su reinado con la fe de que el castigo que se ha pronunciado para el pueblo de Judá fuese suspendido. Y pudo haberse logrado, pero no tenía el pueblo el corazón puesto en Dios. Estaba corrompido. No había realmente una certeza de que el pueblo estaba haciendo las cosas de manera genuina, no. El rey obligándolo, instándolo, pero de ellos no había ese accionar, ese querer vivir en santidad. Y entonces, lamentablemente, pues, sucede lo triste después de la muerte de Josías, y nos vamos a dar cuenta en la condición. El rey pues manda celebrar la Pascua de Jehová en Jerusalén, y allí sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero, tal cual está escrito en la palabra de Jehová, tal cual lo celebraron en Egipto, tal como nos recuerda o nos revela el libro del Éxodo capítulo 12. Puso también a los sacerdotes en sus oficios. No estaban los sacerdotes donde debían estar. ¿Por qué? Recuerden, los reyes que estuvieron antes de Osías fueron muy malos. Y él confirmó el ministerio de cada uno de los sacerdotes en la casa de Jehová. Y le dijo el rey Josías a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, que pusiesen el arca santa en la casa que edificó Salomón, el hijo de David, el rey de Israel, para que no la tuviesen deambulando sobre sus hombros. Esto nos da a entender, ¿verdad?, el descontrol total
que hubo en la casa de Jehová, porque precisamente allí se edificó ese lugar para ubicar el arca de Jehová y no estaba allí. Y entonces el rey les insta a los levitas que la colocasen donde debía estar. Prepararon entonces según la familia y procuraron distribuir, sacrificar la Pascua para que ellos pudieran entender la importancia que tenían como pueblo de Dios. Mandó entonces el rey Josías, trajeron ovejas, corderos, cabritos de los rebaños y imagínense un número de 30,000 y 30,000 bueyes, todo esto para la Pascua, para que todos pudiesen estar presentes, y todo esto se trajo de la hacienda del rey. ¿Tenía Josías la intención y el corazón puesto en Dios? Sí, totalmente. Y anhelaba ese sentir que él tuvo cuando escuchó la palabra de Jehová, que el pueblo también lo tuviese. Y entonces hicieron una gran celebración con liberalidad. Los sacerdotes, los levitas, los oficiales de la casa de Dios empezaron a celebrar la Pascua. 2,600 ovejas y 300 bueyes, nada más y nada menos. Cuánta abundancia y con cuánto ahínco el rey instando a que el pueblo reafirmara su fe y cumpliera con el pacto a Jehová, Dios de los ejércitos. Estaban ellos preparados para el servicio y los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo también los levitas de acuerdo al turno conforme el mandamiento del rey. Ellos sacrificaron la Pascua y ellos esparcían la sangre porque recibían ellos de la mano de los levitas cuando desollaban las víctimas y tomaron entonces el holocausto para hacer conforme a lo que está escrito en el libro de Moisés. Asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, pero lo que había sido santificado lo cocieron en olla, en calderos y sartenes, y los repartieron rápidamente a todo el pueblo. Esto fue entonces algo tremendo, sin precedente. Ellos entonces colocaron a los cantores, hijos de Asaf, que estaban en sus puestos conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutún, quienes fueron videntes del rey David en su época, y también todos los que estaban encargados de guardar las puertas del lugar. Todo esto lo hicieron una celebración en aquel tiempo, una fiesta solemne. El escritor nos dice que nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, y que ningún rey de Israel celebró Pascua como la que celebró el rey Josías. Sin embargo, recordemos que hubo una Pascua maravillosa en tiempos del rey Ezequías, que no duró una semana, sino 2 semanas. Entonces, esto es notorio para que el pueblo más adelante no tuviese excusa que no se le dio la oportunidad de caminar conforme a la voluntad de Dios. Triste y lamentablemente, después de estas cosas que sucedieron en Judá, después que Josías había reparado la casa de Jehová, viene guerra con Faraón Necao, el rey de Egipto, viene a hacer guerra contra estos reyes. Y Necao le envió a decir mensajeros a Josías, porque no era contra Josías que él iba a pelear. No era, le dice, mira, yo no tengo nada contra ti, sino contra la casa que me hace guerra. Así que Dios me ha dicho que me apresure. Fíjense, y es impresionante cómo este rey le hace mención de Dios, de Jehová Dios. Quien está conmigo, no sea que él te destruya. Y esto que aquí se revela en este capítulo 34 de Segunda de Crónicas, 33, esto que se revela en el capítulo 35 de las Crónicas no lo detalla los reyes. Y me llama mucho la atención porque dice que Josías no se retiró, sino que él entra a la guerra disfrazándose para entrar a la batalla y no atendió a la palabra del faraón. Y esto es lo que me llama la atención. Hay un paréntesis
acá cuando dice que era de la boca de Dios y vino a darle batalla en el campo de Megido. Entonces, miren cómo Dios usa cualquiera. Este era un rey de Egipto y le dijo a Josías, no tienes que salir a batalla, no es contigo que yo voy a luchar. No, quédate tranquilo, quédate contigo, que Dios está conmigo, no sea que Él te vaya a destruir. Miren qué manera, ¿verdad? Esto me impactó cuando yo lo leí. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías y le dieron al rey y a sus siervos. Y él le dijo a sus siervos que lo quitasen de allí porque estaba gravemente herido. Sus siervos lo sacaron y lo trajeron entonces al sepulcro de sus padres, y toda Judá y Jerusalén hicieron gran duelo por el rey Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Aquí entra a la escena el gran profeta de Jerusalén, Jeremías. ¿Estaba activo en el mandato de Josías? Sí, efectivamente. Y así es, endechó en memoria de Josías, y todos los cantores y las cantoras recitaban lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Y esto precisamente está escrito en el libro de Lamentaciones, el libro del profeta Jeremías. Todos los hechos de Josías y sus obras piadosas que estuvo en su gobierno está escrito en la ley de Jehová. Sus primeras y sus últimas cosas están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. ¿Pudo haber gobernado más Josías? Sí, pudo haber gobernado más Josías. Haciendo un resumen de los reyes que gobernaron durante Judá, podemos entonces sacar en consideración que el rey que más se apegó a hacer lo bueno y no tuvo cosas así fue Josías. Solamente este desacato, él pudo haber gobernado más. Él entra a gobernar cuando solamente contaba con la edad de 8 años y gobernó 31 años en Jerusalén. Es decir, ¿cuántos años entonces tenía Josías cuando murió? Solamente 39 años. Pudo haber dado más, pero no escuchó la voz del rey, del faraón Necao, que era, fíjense cómo dice el cronista, y esto me impactó, era de boca de Dios. No te entrometas, quédate. No hizo caso. Quizás la soberbia humana, quizás el sentirse más diligente o qué sé yo, pero le trajo la triste consecuencia de la muerte. Si hubiese gobernado, imagínense, 31 años gobernó. Ustedes se hubiesen imaginado que si él hubiese podido gobernar unos 50 años, cuánto, ¿verdad?, hubiese hecho bien. Pero bueno, triste y lamentablemente fallece y es sepultado en el sepulcro de los reyes. Entonces pasemos ya al último capítulo del libro de las Crónicas, el capítulo 36, para ya dar terminado esta transmisión. Escuchemos. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, e hicieronle rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén, y condenó la tierra en 100 talentos de plata y 1 de oro. Y constituyó el rey de Egipto a su hermano Eliacim por rey sobre Judá y Jerusalén. Y mudóle el nombre en Joacim, y a Joacás su hermano tomó Necao, y llevólo a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo en ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado con cadenas lo llevó a Babilonia. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los vasos de la casa de Jehová, y púsolos en su templo en Babilonia. Lo demás de los hechos de Joacim, y las abominaciones que hizo, y lo que en él se halló, he aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo en ojos de Jehová. A la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió
e hízolo llevar a Babilonia juntamente con los vasos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedecías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedecías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo en ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante de Jeremías profeta, que le hablaba de parte de Jehová. Rebelóse asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón, para no volverse a Jehová el Dios de Israel. Y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las gentes, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo, y que no hubo remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los vasos de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron al fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus vasos deseables. Los que quedaron del cuchillo pasáronlos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová excitó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién de vosotros hay de todo su pueblo? Jehová su Dios sea con él y suba. Bueno, llegamos ya al último capítulo del segundo libro de las Crónicas. Y cuántas cosas se pudieron evitar, ¿verdad? Cuando entremos en las páginas del profeta Jeremías, nos daremos cuenta cuánto Dios quiso evitar al máximo este castigo. Pero fueron tercos. Con cuánta necedad el hombre insiste en prevaricar, insiste en no sujetarse a la voluntad de Jehová. Es triste de verdad cuando entremos en el libro de Jeremías, el profeta, y veamos con cuánto amor Dios corrigiendo, instando al pueblo a que se volviera a él de corazón, y no lo hizo. Si ellos se hubiesen entregado voluntariamente a Nabucodonosor, no hubiese derrumbado, quemado el palacio, el templo y destruido los muros. Y eso se lo decía Jeremías a Sedequías: mira, haz esto para que no destruya, y no quiso escuchar. Miren, hasta que llegó al máximo el castigo por la máxima desobediencia que presentó el pueblo. Muere Josías, lo entierran en el sepulcro de los reyes, y entra entonces a gobernar a Joacás, el hijo de Josías, y este rey toma el lugar de su padre en Jerusalén. Y de esos años que estuvo con su padre, nada bueno aprendió, nada bueno absorbió, a pesar de que su padre caminó en santidad delante de Dios. Tenía 23 años cuando comienza a gobernar,
y solamente gobernó 3 meses. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y les pide a ellos, les exige tributo al pueblo de Judá. Tenían que pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y el rey establece esto en Egipto, y una vez que quita a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá, lo cambia y le coloca el nombre de Joacim a Joacás, su hermano, y Necao, faraón, lo llevó a Egipto. Es decir, no dio la talla, lo quitó, colocó a otro y lo llevó a Egipto. En pocas palabras, estaba subyugado Jerusalén por mano de este rey. Qué diferente hubiese sido si Josías hubiese escuchado la voz de Faraón Necao y no hubiese salido a la batalla, se hubiese quedado tranquilito en el templo del Señor, ¿verdad? Ay, cuánta terquedad en nosotros. Nos dice que cuando comenzó a reinar Joacim, contaba con 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, y también hizo lo malo a los ojos de Jehová. Y sube entonces Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y lo llevó atado con cadenas prisionero. También llevó Nabucodonosor todos los utensilios que se hallaron en la casa de Jehová y los puso en el templo de Babilonia. Todos los hechos de Joacim, cuánta abominación que hizo. Lo que se halló en él está escrito en el libro de los Reyes. Efectivamente, en Segunda de Reyes capítulo 24 aparece. Qué triste. Todos los reyes que fueron después de Josías, los 4, todos ellos fueron malos, perversos. Comenzó a reinar Joacim. Joacim fue una marioneta del rey de Egipto y pues terminó siendo prisionero de Babilonia. Así que el 19º monarca de Judá, que fue Joaquín, comenzó a reinar a los 18 años. Y lamentablemente también hace lo malo. Ya el último rey de Judá, que fue Sedequías, este hombre hace lo malo a pesar que el profeta Jeremías le hablaba de parte de Jehová, lo instaba allí. Cuánto sufrimiento el profeta para que este rey entendiera que si él se entregaba voluntariamente al rey Nabucodonosor, Jerusalén no sería quemada. Pero la terquedad, la maldad no lo hizo reflexionar y el castigo inminente cayó. Cae Jerusalén. Lamentablemente cae esta ciudad que llegó a ser admirada, envidiada por muchos, y ahora pasa a ser oprobio, como muestra de la existencia de un Dios justo. ¿Por qué esto va a ser? Esto se lo había dicho Jehová a Salomón. Esta grandeza que les he entregado, si ustedes no son obedientes, esto pasará a ser fábula. Porque muchos preguntarán, ¿y por qué Jehová hizo esto? Y le van a decir, porque se apartaron de Jehová su Dios. Una muestra más de la existencia de Jehová en medio de su pueblo fue el castigo también. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Quiénes? El profeta Jeremías. Pero ellos no hicieron caso, al contrario, hirieron a los mensajeros de Jehová, los menospreciaban, se burlaban de sus profetas, hasta que llegó al tope la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Por eso el Señor entonces trae a los caldeos, quienes son conocidos como los de Babilonia, y mató a espada a los jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar doncellas, ancianos, débiles, nada. Cayó entonces la justicia de Dios. Todas las riquezas en las que ellos confiaban fueron llevadas, transportadas a Babilonia, y la casa de Jehová, esa casa en donde la presencia de Dios descendió, se manifestó, fue hecha polvo, fue quemada. Todos sus palacios, todos sus objetos, todo eso fue corroído por el fuego.
Los que escaparon de la espada pues fueron llevados a Babilonia como siervos del rey Nabucodonosor hasta que vino el reino de los persas, como nos va a contar el profeta Jeremías, para que se cumpliese así la palabra que Jehová había dicho por el profeta, que tendrían 70 años de castigos. Fueron, nos dice la palabra de Dios, que fue como los 70 años representaron como la tierra en tiempo de reposo. Todo ese tiempo de asolamiento reposó la tierra hasta que los 70 años exactamente fueron cumplidos. Y este libro termina de una manera esperanzadora. El segundo libro de las Crónicas pues concluye con una nota positiva sobre la liberación de Judá. Así termina tal cual comienza el libro de Esdras, y nos daremos cuenta mañana cuando comenzaremos con el libro de Esdras. ¿Qué manera el Señor, verdad? ¿De qué otra manera quieren que el Señor nos hable? Enviando a sus profetas, sus mensajeros, y lejos de sujetarse a la voluntad de Dios, le hicieron escarnio, burla a los mensajeros del Señor. ¿Estamos lejos de esos tiempos? Yo creo que se sigue haciendo así. Las personas prefieren creer a la mentira que a la verdad. Una cantidad de profetas le decían a Sedequías que no, que el pueblo de Judá no caería porque Jehová lo sostendría. Prefirieron escuchar la mentira que la verdad que el Señor le enviaba por boca de sus ungidos. Dios nos ayude a valorar cada promesa de Dios, bien sea para recompensa o para corrección.